Bueno, pues entonces vamos a ir deprisa. ¿Eh? Que sí, que te escucha perfectamente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Si no escucháis, no lo decís. Hablo yo por si se me escucha. Sí. Sí, ¿no? Pues Aquí te escucha todo. Bueno, pues vamos ya a empezar. Bueno, yo creo que ya todos conocéis a Salvador Compán, aparte de amigo, escritor, profesor de literatura durante muchos años aquí en el Instituto San Isidoro, con un arraigo, por tanto, en la ciudad importante, y ¿quién mejor que él? Un novelista con 7 novelas publicadas, con premios, con ya últimamente un libro de poemas, ¿no? ¿Quién mejor que él para hablarnos de Emilia Pardo Bazán? ¿No se ven a ellos? Yo creo que tenéis que apagar los micrófonos para que no se interfiera en la conversación, y ahora sobre todo cuando empiece Salvador, apagáis los... Aquí donde se apagan los... Pachi, pero el tuyo está apagado. El único que no debe estar apagado está apagado, que es el del colegio de notarios. Se ha ido. Estoy ahora mismo en una reunión, después te llamo. Vale, gracias. Ya. España está es de los países más reservados estos días. Y si hay una nación... Efectivamente, el Reino Unido. ¿Nos oye o no? ¿Se oye ahora? Ahora sí. Ahora. Pues voy a dar paso ya sin más a Salvador Compán, porque la relación, el vínculo con Emilia Pardo Bazán, que ya yo referí, es por el krausismo. Yo ahora lo oigo, pero no lo veo. En la educación, en la transformación de las personas, que coincidió en los años 1870 con la Primera República, y pues todo esto yo creo que enlaza con la pasión por la educación de Salvador Compán y la pasión suya por la literatura, y le dejo ya la palabra. Buenas noches, perdonad ante todo este pequeño inconveniente, ¿no? que nos superan a todos. Bueno, pues es una conferencia, una charla, la que voy a dar, que he titulado Emilia Pardo Bazán, el vasto latido de la realidad. Cuando uno se acerca al personaje de Emilia Pardo Bazán, enseguida comprendes que es una mujer inabarcable, que es una mujer mundo, que está llena de avidez y de conocimiento, y que entendió su vida como un sumarse a las demás vidas, como un ir al fondo de los seres, al fondo de las cosas. Si he tenido que acudir, y quiero acudir desde el principio para hacer el perímetro, para tratar pronto su personalidad, acudir a una metáfora, y la metáfora que se me ocurre para resumir a Emilia Pardo Bazán es una metáfora que significa la no resignación, huir del acomodación, que signifique, en definitiva, aprendizaje, que signifique viaje. El viaje, la metáfora del viaje, entendida como un medio ubicuo de absorber la realidad, de vivir. Ahora no lo oigo. Oye, alguna gente más. A ver si ha cortado otra vez.
El colegio no tiene micrófono. Esto no está... Pues se hace prueba antes. Tenéis que apagar vuestro micrófono porque aquí estamos escuchando pues sonidos procedentes de vosotros. Tenéis que apagar el micrófono todos. Bueno, no sé si me oís, no sé si sigo. Vale, ¿no? Me imagino que sí, ¿no? Bueno, entonces fue alguien además que se postuló en 3 ocasiones para un sillón de la Real Academia Española, que dirigió la sección de literatura del Ateneo madrileño, que fue catedrática incluso de la Complutense, de lo que es la Complutense, que entonces se llamaba la Universidad Central madrileña, y luego tradujo a los principales novelistas franceses y europeos, es decir, lo más moderno que había en la Europa, lo más actual que había en la Europa de su tiempo. Fue amiga de Giner de los Ríos, ahora mismo hablaba Pachi de Giner de los Ríos, de Francisco Giner de los Ríos, y él propició, digamos, una visión del racionalismo europeo a través de Krause. Krause no fue el filósofo de predilección de Emilia Pardo Bazán, pero sí fue un peldaño hacia otro filósofo y sobre todo hacia la pedagogía de Giner de los Ríos y hacia ese sentido que cuando don Antonio Machado escribe la elegía a Giner en 1915, por su muerte, viene a decir que él, Giner de los Ríos, en la Sierra de Guadarrama, soñaba un nuevo renacer de España. Ese nuevo renacer de España lo sintió también Pardo Bazán y tiene entonces esa pulsión europeísta, porque en realidad su pulsión es de entrar en toda la realidad. Tuvo una avidez, un hambre de realidad que quizás sea el eje de toda su personalidad también. Su vida, por eso, porque es una mujer que quiere abarcar tanto, que es tan excepcional, pues su vida es prismática, tiene muchas caras de prisma, es contradictoria, es una vida dialéctica y es un personaje que se escurre. Es difícil la taxonomía con ella, es difícil de clasificar. Porque, bueno, Clarín, por ejemplo, decía de ella que es católica sí, pero es una católica laica, es una católica pardo-bazonesca, a su manera católica. Se casó muy joven, con 16 años, con un carlista convicto, confeso, practicante, incluso que llega a traficar con armas para ayudar a la causa del carlismo, del rey Carlos, y practicó una religión en su juventud, un catolicismo, digamos, cercano al dogmatismo, pero luego, bueno, ensanchó su visión tanto de la religión como del mundo y ensanchó tanto también la visión de su marido, que fue amante de 2 liberales como fueron Benito Pérez Galdós o como fue Lázaro Galdiano. Incluso se dice, si hacemos caso a la opinión de Darío Villanueva, que habría sido amante también de un filoanarquista, de Vicente Blasco Ibáñez. Bueno, pues estamos entonces entre una persona que fue una mujer que lo que quiso estar inmersa en el discurrir de la vida. En realidad es eso, atrapar la vida al paso, sumergirse en la vida, sentir la vida y además explicarla, contarla. No solo vivió entonces como un ente receptivo, ¿no? Sino que, y esa es su voluntad de escritora, pero como escritora y difusora cultural, ¿no? Las dos cosas van en paralelo, creación literaria, todos los géneros, como dije antes, pero también una gran capacidad pedagógica y de difusión cultural. Por eso, cuando hace obras de creación, escribe poca poesía. En realidad tiene un libro, no era en realidad poeta, un libro a su hijo Jaime, y hace sobre todo relatos, cuentos breves, relatos breves y novelas.
¿Por qué prefiere el relato? Porque se da cuenta enseguida, y eso que al principio no le gustaba la novela, ella misma decía, pero cuando empieza a escribirla se da cuenta del poder de la novela, el poder dialéctico que tiene la novela. Es un poder que atrapa la vida fluyendo dentro del papel, que hace que vuelva a suceder la realidad dentro del libro. Es decir, oímos a los personajes, los vemos moverse, cómo interactúan, conocemos el curso, el flujo de su pensamiento. El lector está envuelto en una historia que es como si se le contara al oído. Cuando Herman Brost habla de esto y quiere resumir lo que acabo de decir, ese poder de poner en pie la vida desde el libro que tiene la novela, una historia de que es completa y es autónoma, salta desde el libro y la posee quien la lee, y tantas veces como se lee vuelve a resurgir la historia. Herman Brost decía, es que la historia, la vida resuena en la novela, resuena dentro de la novela. Es decir, no solo se actualiza, sino que se actualiza con absoluto vigor, se actualiza con absoluta viveza. Eso es tan así que ella que escribió, bueno, fue una feminista radical, se confesó muchas veces feminista radical, lo fue, y eso fue uno de sus campos de acción más importantes, que más, digamos, que más la honran y que más actualidad le da. Pues escribiría muchas veces sobre el maltrato, de hecho escribió, por ejemplo, en tiempos modernos, sobre el maltrato machista. Pero esto que ella lo dijo con un lenguaje ensayístico, expositivo, muchas veces queda como una idea común, la idea olvidable y asimilable de una idea ya conocida, de otro caso más de maltrato. Pero escribe cuentos sobre eso, sobre todo hay uno que a mí me impresionó desde siempre y te das cuenta perfectamente de la capacidad de maldad que tiene el maltrato o que puede tener a través de que resuena dentro del cuento. Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Ese cuento se llama ya lo he hecho. Y lo que cuenta es una lavandera de La Coruña, una señora que ve cómo la va a matar su marido. No. Su marido ha asesinado a su madre para robarla, está en la cárcel, ella ha acusado al marido y está esperando que le den el indulto, esperando que sí estoy bien, Ignacio, que estoy bien, que estoy intentando arreglar esto, hombre. Entonces lo que estamos viendo es el avance del maltrato psicológico, avanzar como si fuera un ente físico, algo vivo que va ciñendo la casa de esta mujer, de la lavandera, de Antonia, de la protagonista, y es una presión que no se trata de algo físico e instantáneo, sino a largo plazo, continuo, demoledor y arrasador, hasta tal punto, y esta es la historia del cuento del indulto, que acaba muriendo de miedo la lavandera, Antonia la protagonista. Bien, ahí es cuando se consigue lo consigue Pardo Bazán, hacer significativa y hacer inolvidable una idea, un hecho que estaba condenado al olvido, ¿no? Que es el hecho del maltrato, que solo lo recordamos cuando desgraciadamente se van repitiendo a través de noticias, ¿no? Pero no tiene ese vigor de resonar, de individualizarlo, de hacerlo significativo y en definitiva de hacerlo inolvidable. O sea, no, estoy viendo los cuadros que son muy bonitos, pero quiero ver la pantalla del ordenador. Más lejos, así no veo. No veo, mamá. Carolina, por favor, silencia el teléfono. Ha dejado de oírse, Salva. ¿Está ya? ¿Me oís? Ahora sí. Sí, vale. Bueno, para ver si puedo seguir, ¿no? Por lo menos otro tramo, ¿no? Sí, y apagar los micrófonos abajo. Sí. Sí, bueno, decía que comprende la importancia que tiene la ciencia
raramente, ¿no? Porque no es normal para la formación humanista, se da cuenta que tiene ese hueco en su cultura y estudia muy tempranamente y empieza incluso a difundirla en los años 76 y 77, una serie de artículos en la revista Compostelana, en las que habla de aspectos de la técnica, de la física, de la química, digamos, de cultura común, de difusión, ¿no? Pero luego esto mismo lo va a potenciar mucho con una línea editorial que crea, es una revista en realidad, una revista mensual que la paga ella, la subvenciona ella, la edita ella y la escribe por entero Pardo Bazán. Se llama el Nuevo Teatro Crítico. Ese Nuevo Teatro Crítico es un remedio del teatro crítico universal del padre Feijóo. Y es un remedio también en la intención, es como una especie de revisión enciclopédica de la cultura, sobre todo para limar el pensamiento dogmático, el lastre más supersticioso, ¿no? Esos miedos inconscientes que hay en la cultura, para depurar la cultura, que es lo que pretendía Feijóo y que no consiguió lavar del todo el neoclasicismo. Bueno, pues ahí está doña Emilia haciendo una nueva edición a su costa, escrita a su costa, pagada a su costa, difundida a su costa, y ahí publicaba, bueno, no solo publicaba sus artículos, publicaba sus cuentos, hacía crítica literaria también en su Nuevo Teatro Crítico. Lo cierto es que no se acepta una mujer así en una época como aquella, en un final del siglo XIX. Una mujer que tenía tanta solvencia intelectual, que seguramente, y esa era la impresión que le daba a muchos prohombres del momento, a muchos compañeros de letras del momento, era una mujer que tenía más capacidad y más cultura y más conocimiento que no solo que la media, sino que la inmensa mayoría de ellos. Hay una reacción entonces contra esa reacción rencorosa, en realidad una reacción miedosa, es la crueldad de la crítica del que se siente amenazado, ¿no? Y entonces pega disparos más o menos sin sentido, pero para defenderse de lo que se le viene encima, ¿no? Empieza a cambiar las reglas de juego entre estos prohombres del momento. El hecho es que no le pasa solo a Pardo Bazán, sino que le pasa a Carolina Coronado, a Gertrudis Gómez de Avellaneda, que se le acusa además con los mismos clichés lingüísticos. Se acuña, y es el primero que lo hace Arzenbuch, hablando de Carolina Coronado, acuña este cliché lingüístico: esta mujer es mucho hombre. Después, José Martí, el poeta cubano, hablando de su paisana Gertrudis Gómez de Avellaneda, dirá lo mismo, casi lo mismo, y exactamente lo mismo. Dirá que también es mucho hombre, pero dirá que hay un hombre altivo, a veces fiero, dentro de su poesía. Y aquí lo que se está utilizando entonces es hasta lo algo tan positivo como el talento de la mujer, de Gertrudis Gómez de Avellaneda o de Carolina Coronado, el talento de la mujer, convertirlo, explicándolo, atribuyéndolo al hombre, subordinando incluso eso al hombre, como si fuera ese talento de la mujer un mero derivado del hombre, un mero préstamo del hombre, la costilla de Adán, ¿no? Por utilizar la metáfora bíblica, que es bien expresiva de lo que estoy diciendo. El sintagma en sí mismo, entonces, lo que contiene es un miedo y un asombro casi religioso, casi litúrgico, a el poder de la mujer, a algo que es la mitad del mundo y que de pronto se está levantando, ¿no? Y puede quitar un beneficio y un privilegio gratuito. Esa mujer, entonces, que la sienten como desnaturalizada, como si quisiera robarle un atributo del hombre, que es la razón. Se había acuñado, que también se hace un tópico al final del siglo, había acuñado Bretón de los Herreros, una especie de dicotomía, una especie de dualidad en el ser humano, según el cual se repartirían casi de una manera matemática. Es absurdo, pero bueno, esta era la moneda corriente de final de época. Y esta es lo que escribe Bretón de los Herreros, y luego se repetirá muchas veces, y se sigue repitiendo hoy. Todos nosotros estamos hartos de oírlo todavía. Esa dualidad del ser humano, según la cual el sexo
femenino tendría unos atributos específicos. Esos atributos, digamos, están en torno al sentimiento, son menores. Son el instinto y la espontaneidad, decía Bretón de los Herreros. Mientras que los atributos, las facultades masculinas serían la razón y la reflexión. Entonces la mujer lo que estaría es robando, cuando esta mujer es mucho hombre, está robando la razón de los hombres. Está desnaturalizándose y saliendo de los moldes sociales de su sexo y del papel de la mujer, que luego insistiremos un poco en cómo se ve en la época, aunque no hace falta ni siquiera anticiparlo ahora, ¿no? Entonces, enseguida a doña Emilia le viene la misma avalancha de este tópico cruel y estúpido, en el fondo, de esta mujer es mucho hombre. Enseguida se lo van a decir y le dirán cosas como estas que he ido recogiendo, que son variantes de lo mismo. Se dirá que tiene una inteligencia macho. Se dirá que practica el marimachismo. Se dirá que se ponía los pantalones para escribir o que era una dama obispal. O bien que doña Emilia escribía más que a los hombres, quizás como un escritor afeminado. Bueno, pues esto es lo que hay cuando en realidad la raíz de Pardo Bazán es la solidez de su cultura, ¿no? Y su rebeldía clarividente la apoya en eso y la apoya en el estudio, en el esfuerzo personal. Muy pronto comprende que la educación y el aprendizaje continuo es lo único que la va a sacar de lo que no quiere ser. Y lo que está claro que no quiere ser doña Emilia es la mujer doméstica, la mujer encerrada y sobre todo la mujer analfabeta, que era un presupuesto para la mujer doméstica, estaba unido casi en la misma unidad semántica. A la mujer no se la educaba y se la encerraba en la casa, era una doble cárcel. Desde 1873, que sale al extranjero con su marido, José Quiroga, y con su familia, con sus padres, hacen un viaje de unos años en el extranjero, empieza a aprender con toda conciencia. Ella ya sabía francés porque había estudiado en un colegio francés de Madrid para niñas de la aristocracia o de la alta burguesía, ¿no? Para niñas ricas. Ella era de familia rica, su padre sería conde y ella también, ¿no? Ella sería condesa luego. Se da cuenta de la importancia que tiene el aprendizaje de las lenguas modernas también como instrumento cultural. Entonces perfecciona mucho su francés, hasta tal punto que enseguida puede leer a Émile Zola. Cuando lee a Émile Zola, por entonces, un poco más tarde lo leerá, pues se queda absolutamente deslumbrada de cómo una novela puede ser tan ancha y la que se estaba escribiendo en España era mucho más estrecha. Pero aprende también alemán y aprende inglés. Y enseguida no quiere ser, y lo sabe que ese es el camino, no ser la señora de Quiroga o no llamarse, sino llamarse doña Emilia. Incluso llega a decir, si yo me hubiera llamado Emilio y no Emilia, qué diferente hubiera sido mi camino. Concretamente, hablando de su educación, dice, tuve que trabajar tremendamente para formarme. No teníamos universidad. Habría que haberse vestido de hombre, como hizo Concepción Arenal, para asistir a las clases. Tuve que trabajar casi 5 veces más que un hombre para tener una educación equiparable. Y es algo conmovedor lo que hace. Lo que hace es un programa de autodidacta feroz. En la casa de San Genjo, que es donde tiene una casa de verano la familia, antes de que tenga el Pazo de Meiras, y en la calle de la Taberna de La Coruña, las 2 bibliotecas las esquema, lee todo lo que puede. Se encuentra con un padre también que le ayuda en ese sentido, le abre las bibliotecas familiares, pero lee, claro, sin criterio, lee atiborrándose, lee perdiéndose. Y por eso es conmovedor cuando dice, yo era una erudita a la violeta, ¿no? Que la erudita a la violeta se ve en la frase de Cadalso, eran los jóvenes pisaverdes que eran de enciclopédica ignorancia, sabían un poco de nada, ¿no? Un poco de todo, pero nada de nada.
y se llamaba la violeta porque el perfume de entonces, en la época de Cadalso, era un perfume de violetas, todos iban perfumados con ese perfume de violeta. Pues ella dice de sí misma que su educación era como la de una erudita a la violeta y no tenía posibilidad clara de cómo salir, no tenía punto de referencia, cómo solventar ese acumular conocimiento de una manera escalonada. Ella lo dice así: comprendiendo que la educación que poseía no podía ser más ligera y más mal fundada, mi educación era a la violeta y mis lecturas, por lo desordenadas, mejores para confundirme que para guiarme. Fue un trabajo duro e infructuoso al principio y que ejercí completamente sola, el de ponerme a leer con fruto y escalonando y enlazando, llenando aquí y allá los huecos de mi superficial instrucción. Cuando Clarín lee esta declaración, dice, bueno, quizás lo que estéis pensando ahora mismo, ¿no? Es como Robinson Crusoe, ¿no? Cuando llega a la isla desierta, no tiene ningún punto de referencia y tiene que hacerse todo, tiene que construirse, digamos, los pilares mínimos de la vida, el huerto, las caballas, el modo de cazar o de pescar. Esta es doña Emilia, ella sola construyendo su conocimiento sin tener cómo ordenarlo. Dirá muchas veces, y luego luchará mucho por ello, la mujer tiene que entrar en la universidad, tiene que estar escolarizada, si no, nunca podrá salir de esa condición de inferioridad. En el año 92, la Institución Libre de Enseñanza pues convoca un programa y convoca un congreso pedagógico que se llamó Hispano, Portugués y Americano. En ese congreso se discute el modo de cómo hay que enseñar y sobre todo cómo hay que enseñar a las mujeres. Las posturas las podemos imaginar, ¿no? Y realmente fueron así, ¿no? Estaba también en ese congreso estaba Concha Arenal y defendieron, junto con doña Emilia, defendieron la educación en todos los niveles para la mujer, incluido el universitario. Hay que pensar que la mujer hasta el 70 y tantos no entra la primera mujer en la universidad y en 1910 había solo 36 licenciadas, en 1910, y todas habían tenido que pedir permisos especiales, muchas de ellas acompañadas por los respectivos catedráticos cada vez que iban a la clase y volvían a la antesala de la cátedra después de la clase. Bueno, pues esto es lo que pide, pero enseguida la España, digamos, tradicional, vamos a llamarla piadosamente así, se opone, ¿no? Se opone con los argumentos de siempre, que eso sería poner en peligro la familia, ¿no? Que el argumento que normalmente se opone a el progreso, ¿no? La familia como algo irreductible, incambiable y sobre todo que no puede ser atendido por los dos cónyuges o por los dos miembros de la pareja, que no puede ser atendida colectivamente, sino la mujer atada a la condición de servicio a la familia. Y a la familia, y además se arguye enseguida que además eso iría contra la ley moral. Concretamente, en una ponencia de este Congreso de 1892 se dice: la mujer es más apta para su providencial destino cuanto más ignorante y estacionaria y la intensidad de la educación, que en el varón es honra y gloria, para la hembra es deshonor y casi monstruosidad. El papel que a la mujer corresponde en las funciones reproductivas de la especie determina su actividad humana, quitando a su destino toda significación individual. Giner de los Ríos está en ese congreso, de ahí va a anudar una amistad con doña Emilia, que va a durar hasta el 15, hasta que muera Francisco Giner, y dirá ella, fue mi mejor amigo, dirá en 1915, el mejor amigo que he tenido ha sido don Francisco Giner de los Ríos. Entonces, el programa de la Institución Libre de Enseñanza se expone también en el Congreso, lo comparte en parte doña Emilia, ¿sabéis? El programa era, bueno, era educación mixta, era uno de los, y laica, sería uno de los dos principios fundamentales. Educación inmersa, integral e inmersa en el medio natural, con excursiones al campo, con comprensión del medio donde se está.
Y luego una libertad en lo posible de expresión, una libertad de pensamiento. En general hay un espíritu racionalista y liberal que recorre toda la institución, todos los años de la institución. Y convivencia en la igualdad entre los dos sexos como aprendizaje de la autonomía y de la independencia de cada uno de los dos. Se discute en el Congreso también si la mujer tiene derecho a recibir. Hoy nos parece casi imposible que esto se discutiese, pero si la mujer tiene derecho a recibir preparación para ejercer todas las profesiones. Y inconcebiblemente, si la pregunta ya en sí mismo tiene una carga de monstruosidad, ¿no? Una carga de perversión, pues la respuesta todavía es peor, ¿no? Porque cuando se pregunta si tiene derecho a ser preparada para cualquier profesión, las respuestas son 260 a favor, votos a favor, si tiene derecho, 293 en contra. Es decir, que no tiene derecho mayoritariamente la mujer a ser preparada para cualquier profesión. Pero bueno, es así, el poder es masculino, la voz del poder es masculino, la voz de la ejemplaridad es solo masculina en esa época, la voz de la autoridad es solo masculina y la de la credibilidad también es una voz siempre masculina, la jerarquía es la voz también del hombre. Entonces, hasta una persona tan liberal, tan inteligente como Leopoldo Alas Clarín, comentando el Congreso, llega a decir esto de la ponencia de doña Emilia, llega a decir: Pardo Bazán defiende la enseñanza de la mujer, causa en sí misma nobilísima, pero con un radicalismo, con unos aires de fronda, y con un marichamismo, dice, que la hace antipática, vaga, inoportuna, prematura y precipitada. Bueno, esto en cuanto al Congreso, doña Mila, mucho antes, desde niña, tiene claro, y lo recordará muchas veces, algo que le dice, una frase que le dice su padre cuando está empezando a devorar las bibliotecas familiares que antes contaba, ¿no? Le dice, si alguien te dice que un hombre puede hacer cosas diferentes, cosas que son solo de hombres, dile que es mentira, que la mujer también puede hacerla, porque no puede haber dos morales diferentes, una para el hombre, otra para la mujer. El lema que adoptó Pardo Bazán fue un lema latino de Bellum Luce, la luz en la batalla. Una frase que se antoja premonitoria de que su vida se iba a desarrollar no como algo espontáneo, como algo dado, como una prolongación de su propia biología, como sería normal, sino que se tuvo que realizar su vida con un esfuerzo, como ir arrancando poco a poco, como si uno estuviese en un territorio ajeno, conquistando plazas, arrancando derechos, arrancando espacios, arrancando incluso foros o reconocimientos, ¿no? Todo le costó a Pardo Bazán. A cualquier mujer le costó, pero la enorme diferencia es que ella fue activa y quiso tener ese protagonismo y abrir, ser cabeza de puente, ser punta de vanguardia en este sentido de la igualación de los sexos y de los derechos de la mujer. Con lo cual, esa luz en la batalla la tuvo que levantar muchas veces. La luz es, lógicamente, la metáfora de la inteligencia, de la palabra, ¿no? Para esas batallas solo tuvo pues, la blanda y la inofensiva, no tan inofensiva como todos sabemos, ¿no? Pero bueno, el arma no sangrienta, al menos, de la palabra. Habría que recordar entonces, bueno, dónde mete esa luz de la palabra para meterse en el campo de batalla. En la España de ese momento no había voto femenino, muy lejos de haberlo. La mujer era víctima de una educación muy, muy precaria. Lo que se le enseñaba a la mujer era un poco de piano y se enseñaba lo que se llamaba economía doméstica, quizás algo de pintura, y estaba tutelada por el marido, y cuando no está tutelada por el marido, que siempre lo está, ¿no? Pero
está también el confesor, que va a tutelar a gran parte de las mujeres de las clases medias y de la aristocracia. Y si no está el confesor y si no está el marido, hay un tutelaje superior continuo, que es el de la moral tradicional, que está siempre encima, más que encima, está dentro como un policía, como un vigilante que amordaza y que impide cualquier movimiento de cambio o de liberación de ningún tipo. En esa España hay un 43,5% de analfabetos, de los cuales la cifra de ese 45,3% de analfabetos. Ese 45,3% está hinchado fundamentalmente por las mujeres, porque hay un 54% de analfabetas frente a 36,8% de analfabetos. Pardo Bazán cree que eso es reversible y hay que revertirlo, y es una obligación ética revertir esa esclavitud de la mujer, en definitiva, y cuando analiza las posibilidades ve que son las clases, no las medias ni la aristocracia, que están, digamos, amordazadas por lo que llamaba el decoro, ¿no? Por la apariencia, la conveniencia, con un lenguaje que es pura herencia de clichés, ¿no? Son tópicos lo que se repite, lo mismo que se decía Pardo Bazán, lo mismo que tenemos clichés lingüísticos, las ideas son clichés también. Aquí no se piensa en este país, aquí se habla con ideas prototipos, con ideas clichés, ¿no? Con ideas hechas, ideas que en realidad no son ideas, ¿no? Que son movimientos de unidades muertas, ¿no? No son unidades semánticas vivas esas ideas, ¿no? Bueno, pues donde veo algunas posibilidades son en las clases bajas, porque hay algo muy importante, que algo de lo que se da cuenta con la agudeza que tuvo siempre, y es que el trabajo, si la educación es absolutamente necesaria para la liberación, lo que saca de ese núcleo que es endogámico y es centrípeta, que es la casa, ¿no? La mujer está unida a un espacio físico, que es la casa, pero a un espacio social, que son los hijos, y siempre tira hacia adentro. El puente hacia afuera, la fuerza centrífuga sería la educación, y se da cuenta enseguida también, y el trabajo. Por eso las mujeres del pueblo que suelen trabajar les ve una espontaneidad y un impulso de vida que es esperanzador, ¿no? Que al menos es esperanzador. Sin embargo, no lo encuentra en absoluto, sobre todo en las señoritas de pequeña burguesía, que muchas veces se indigna con la actitud anclada de esperar marido, o de que estudie el hermano mayor y que ella, a ver si los hermanos o otros familiares la redimen económicamente, o que venga desde fuera el hombre para el matrimonio, y que el ave fénix lo llama doña Emilia, y la saque de la casa por fin. En 1890 muere el padre y hereda una buena cantidad de dinero, y la emplea, buena parte la emplea en el teatro crítico del que hablaba antes, ¿no? Y está 2 años, allí se declara feminista radical, y está desarrollando muchas de estas ideas, sobre todo en relación, que es un tema que le interesó porque lo padecía, ¿no? Lo padecía directamente, como a todos los padecemos, pero claro, ella lo sufrió en carne viva, de la igualdad entre mujeres y hombres. Hay Pardo Bazán, hay una congruencia entre vida y obra que lo lleva a hacer, a tener como una avidez de realidad, a convertir en acto el pensamiento. Era una mujer, sí, que podía teorizar, hacía, ¿no? Analizaba, tenía gran capacidad crítica, pero quería siempre llevar a la práctica, que quería siempre realizaciones, ¿no? Y eso, bueno, pues la lleva a hacer enseguida otras de sus palancas de transformación social, siempre pensando en el libro, ¿no? Una biblioteca para la mujer, la crea en 1892. Es su biblioteca, y ahí programa, está conviviendo con el nuevo teatro crítico, que era revista, y la biblioteca de la mujer programa libros. Entre ellos un libro que recomendó Giner de los Ríos, y nunca terminó de agradecérselo. Es un libro fundamental en la Europa progresista de final del siglo XIX, de Stuart
Smith, que se llama La esclavitud de la mujer. Es uno de los primeros libros que programa y publica, claro, no solo programa. La mujer ante el socialismo de Bebel. Y, por ejemplo, novelas de una feminista del siglo de Ora, una novela estupenda y relatos breves, María de Zaya, pero también sabe que tiene que vender y tiene que dar a la mujer una cultura de tipo tradicional. No puede hacer una biblioteca de clara significación de izquierda, digamos, o demasiado radical o demasiado liberal. Entonces mete una vida de San Francisco, de Hernán Cortés, o mete una vida de la Virgen, que es el libro que más se vende. El único libro que se vendió, que dio realmente ganancias, es La vida de la Virgen. Y al final le tiene que cerrar, cuando todavía le quedaban 8 libros que tenía programados sin publicar, tiene que cerrar porque se da cuenta que no se venden. Y dice estas amargas palabras, que son palabras que van un poco contra el estado de cosas, pero un poco van contra la mujer, pero también contra sí misma, ¿no? Contra la propia doña Emilia. Dice: cuando yo fundé la Biblioteca de la Mujer, era mi objeto difundir en España las altas obras del feminismo extranjero. Pero he visto sin género de duda que aquí a nadie le preocupa tales cuestiones, y a la mujer aún menos. Aquí no hay sufragistas, ni mansas ni bravas, en vista de lo cual he decidido hablar en dicha biblioteca, sino de adelanto femenino, sí de cómo se prepara el escabeche y la bizcochada de almendra. Bueno, en 1887 da conferencia, había dado conferencia en el Ateneo, pero no podía ser socio, paradójicamente, y se le habilita para ella la sección de literatura del Ateneo, la dirigirá desde ese año, la dirigirá doña Emilia Pardo Bazán. En 1889 se produce el primer intento de su postulación para un sillón de la Real Academia Española. Habrá 2 intentos más, 3 en total, otro en 1892 y otro en 1912, los 3 fallidos. El último, presentando un currículum extenso, extensísimo y muy meritorio, como lo tenía en el 12, y a pesar de ello no se le admitió. Se le dijo no podía haber otro tipo ya de excusa, por defecto de forma su candidatura quedó anulada y no fue elegida tampoco. Pero lo más significativo, lo que realmente produce un poco escalofrío, es cómo reacciona nuestros prohombres del momento, la inteligencia del momento, los escritores del momento. Don Marcelino Menéndez y Pelayo habla de la pretensión estrafalaria de doña Emilia. Si insiste en esta pretensión estrafalaria de entrar en la academia, demostrará que no tiene sentido común y además de ser una cursilona empecatada. José Zorrilla todavía en Mazafia dice: las mujeres que escriben son un error de la naturaleza. Valera, que contestará con seudónimo a la segunda postulación que hace doña Emilia, pero le escribe a Menéndez Pelayo. Estas frases que estoy recogiendo son de cartas, claro, lógicamente no se publican en artículos. Valera dice que es quizá el más rudo de todo, que el tamaño de los asientos de los sillones de la academia no es adecuado para el trasero de la señora, que es mucho más grande que los sillones. Y Clarín, que tan amigo hasta el año 90 y seguidor y adulador de Pardo Bazán había sido, el año 90 cambia de signo por razones que no tengo ahora tiempo de explicar, y se convierte en un acérrimo enemigo de Pardo Bazán. Pues a propósito de la postulación en la academia, Clarín dice: ser académica más vale que fumen, pobres fumadores, ¿no? Más vale que fumen. ¿Para qué? Como si se empeñase en ser guardia civil o policía secreta. Entonces, bueno, esta es la situación, y la situación es que hasta 1978 no entró una mujer en la Real Academia de la Lengua Española. Esa mujer fue Carmen Conde. En 1910 es nombrada consejera de Instrucción Pública, y en el 16
el ministro Julio Burel es el ministro de Luces de Bohemia, el ministro amigo de Valle Inclán, bueno, aparece en la obra y le da el fondo de Restiles, le da dinero del ministerio, ¿no? Del dinero ese que no está controlado, ¿no? Por eso lo llama fondo de Restiles, y influirá también para que lo nombre para la Academia Española en Italia, en Roma, ¿no? Es decir, fue un protector de la cultura y se empeñó Burel en que doña Emilia tuviese una cátedra. Bueno, primero la nombró ministra de Instrucción Pública, consejera de Instrucción Pública, y luego una cátedra que se habilitó en la Universidad Central de Madrid para ella, con la caverna del claustro de profesores en contra. Votó en contra, era un voto consultivo, pero votó que no, y además le hicieron boicot. El resultado es que entre el boicot del profesorado del claustro y que la asignatura era voluntaria, había que pagar la matrícula, el alumno tenía que pagar la parte, se encontró con clases semidesiertas o casi desiertas. El novelista Zamacoy cuenta una historia conmovedora, y es que había un bedel en la universidad, ya viejo, muy mayor, que se entraba a la clase y se sentaba como único alumno. Se sentaba para que doña Emilia tuviese un poco calor humano y sobre todo para que no le rescindieran el contrato y se acabase su función de catedrática. La avidez de realidad de Pardo Bazán, de la que estoy hablando, pues hace que gran parte de su vida la dedica a la novela, porque la novela entendida como género literario que crea mundos autónomos y mundos cerrados, ¿no? Y mundos además donde la vida sigue latiendo, ¿no? Donde la vida resuena, como antes trataba de explicar, resuena fundamentalmente por el realce que le da el lenguaje potenciador, ¿no? El lenguaje intensísimo, único, que es el lenguaje literario, los recursos literarios, y porque además se acota la vida, se filtra la vida y se puede poner la lupa, un primer plano, donde el novelista quiera, ¿no? Entonces, esto lo comprende realmente, lo comprende a fondo doña Emilia, y se va a dedicar entonces a la novela. Bueno, escribirá hasta 50 novelas, ¿no? Un género que no le gustaba. Un género que le gustaba tampoco, que cuando estaba dedicada a ese autodidactismo del que antes hablaba, leyendo la biblioteca, dando palos de ciego, buscando libros, equivocándose, ¿no? Una educación que ella misma decía que a veces la perjudicaba, ¿no? Porque buscaba por caminos equivocados, y sobre todo porque no estaba estructurada, ¿no? Estaba buscando el enlace entre una lectura y otra, no la encontraba. En esa época obsesiva de su propia educación, pues llega a decir, y me avergüenzo de decirlo, es incomprensible lo que voy a decir, decía doña Emilia, pero yo tenía 20 y tantos años y no había leído nada de Benito Pérez Galdós, de Valera o de Alarcón. Es más, ni siquiera sabía su nombre, ni siquiera sabía que existía, porque la novela no entraba en un programa útil culturalmente, en el programa útil culturalmente que yo me había propuesto, que era sobre todo ensayístico, era lo que podemos, por resumir mucho, de cultura general, ¿no? A través de ensayos, ¿no? Entonces la novela la tenía descartada porque era obra de creación, pero se da cuenta que no, que la novela, el relato en general, el relato corto y la novela puede caber todo, como decía en una novela, como decía Pío Baroja. O la novela puede ser lo que decía Stendhal, ¿no? Stendhal, un espejo que se pasea a lo largo del camino. Ese espejo que se pasea, decía Stendhal, a lo largo del camino, refleja todo, va reflejando todo, va reflejando el cielo azul, pero va reflejando los charcos del camino, el cieno, toda la realidad, la más miserable como el lodo, como el cieno, pero también la más positiva o más limpia, ¿no? Como puede ser el cielo. Entonces, se va a dedicar ahora a la novela, se da cuenta además que puede expresar lo que no puede expresar en ensayo, en artículos de opinión, etcétera, lo puede expresar en novela. Henrik Brost dice también, la novela es aquel libro que dice lo que cualquier otro libro no puede decir.
La novela puede llegar siempre mucho más lejos, porque tiene la capacidad de ordenar, de esclarecer el mundo y de ponerlo en primer plano y potenciar los significados que interesen. Entonces, y además hacerlo vivir como si estuviese sucediendo cada vez que se lee, y si estuviese desenvolviendo, levantándose desde el libro cada vez que se da cuenta de eso, y yo como lector comprendí la primera vez que leí Los Pazos de Ulloa que ahí había una metáfora que podía explicarnos su concepción de la cultura en general, no de la novela, de la cultura de doña Emilia. Los Pazos de Ulloa, bueno, es una novela naturalista sobre cómo el medio influye y animaliza a las personas, concretamente a Pedro Moscoso, que es el conde, pues el marqués de Ulloa, pues es cazador, bruto, analfabeto y vive de una manera casi animalesca. El hijo bastardo mucho peor, está alcoholizado, y los Pazos están encerrados entre bosques, y además antes de llegar a los Pazos hay montañas, está aislado por las montañas y por una estepa, además antes como antesala a los Pazos, que la llama una estepa de lobos, la llama doña Emilia en la novela. Hay un momento en que describe la metáfora de las que os quiero hablar, un símbolo, y es que la vegetación está tan descuidada, la casa, ¿no? Está desconchada, hecho un desastre, ¿no? Está desatendida, pero la vegetación va penetrando en la casa. Borra primero el jardín, el huerto, se lo come la vegetación y entra al claustro, a las cuadras, va penetrando en la casa. Cuando llega el capellán, que se va a hacer cargo, don Julián, que es el capellán joven, que un poco representa, bueno, la educación que viene de fuera, y se hace cargo de la biblioteca, lo que se encuentra es que la biblioteca no solo está desconchada y está la madera apolillada, sino que hay hojas que las toca y se desintegran como polvo, pero sobre todo se da cuenta que, digamos, la selva, la barbarie, está viviendo dentro de la biblioteca. Aquello está lleno de ratones, de polillas, de correderas, de arañas, está animalizada, es la barbarie la que se está comiendo a la civilización que representa los libros y que representaron siempre para doña Emilia. Y esa es la lucha que va a llevar el archivero nuevo, el bibliotecario que llega, don Julián, para echar fuera del espacio del Sancta Sanctorum de la cultura, que es la biblioteca, la barbarie. Bueno, pues esto será su concepción de la novela, que luego la va a concretar mucho más en La cuestión palpitante. La cuestión palpitante son unos artículos que publica durante 2 años, durante el 82 y el 83, sobre la nueva moda de escribir novelas en Francia, en la moda de Émile Zola, que se llamó naturalismo. De relevancia como escritores naturalistas, solo hubo 2, él y sobre todo Maupassant, que quizás sea mejor que el propio Zola. Bueno, pues lo llamó con un título muy periodístico, muy de actualidad, Cuestión palpitante. La cuestión palpitante es la nueva novela. Esa nueva novela, a ella no es lo que explica en esos artículos, que luego se van a publicar como un libro ya conjunto. Ahí esa nueva novela hay cosas que no puede aceptar. Lo que no puede aceptar de la teoría del naturalismo de Zola es el determinismo. Es que el medio y la herencia pues impongan la conducta al hombre. Ella cree en el libre albedrío, ese punto católico que siempre tuvo, ¿no? Y cree en la fuerza de la voluntad. El hombre es libre y tiene voluntad para imponerse al medio y a las condiciones adversas, ¿no? Entonces no acepta esa parte del naturalismo, tampoco acepta el tratamiento del mecanismo psicológico del pensamiento como si fuese un proceso físico, como si fuese la obtención del vitriolo. Decía Zola, pues lo mismo podemos ver la elaboración del pensamiento, como obtener o destilar en un alambique de laboratorio un producto. Entonces doña Emilia se levanta contra eso, lógicamente, pero sí hay algo muy positivo, y es que se da cuenta que aquello es ancho. Aquello es un mundo abarcador, es un mundo, es una gran herramienta para coger a brazos llenos la
la realidad y meterla dentro del libro. Y esa es la parte con la cual se entusiasma el lenguaje, que sea coloquial, que se admita vulgarismo, que los personajes no tengan que ser personajes tradicionales, sino personajes de cualquier tipo, de la clase más baja, incluso personajes degradados, entran en la novela, incluso pueden ser protagonistas de la novela naturalista. Esto es lo importante. Y luego algo muy importante que para ella, que la novela sea verdad, la llama. Verdad es una categoría de Hegel que la podemos traducir por fidelidad a la realidad, por la misma, que se copie fielmente la realidad, que no se idealice, que no se falsee al pasarla a la novela. A través entonces de la observación se puede obtener una novela fiel, veraz, ¿no? Veraz. Esas son las aportaciones que ella encuentra del naturalismo y son las que aplaudo. Pero esto, que no hay mayor moral que la que acabo, o inconvenientes morales, ¿no?, que los que acabo de anunciar, esto va a producir absolutamente un terremoto entre esa España retardataria, ¿no?, de penuria y de indigencia absoluta intelectual, y de nuevo va a producir una presión sobre doña Emilia y una reacción que, bueno, ella va a decir que la hueste insultadora, la llama, la hueste insultadora se me vino encima. Una oleada coronada de espumarajo y acompañada de roncos mugidos. Cuando ella había tomado, he tratado de precisar un poco el naturalismo con pinzas, había dicho todo cabe en el naturalismo, menos la exageración, ¿no? Si quitamos las exageraciones está muy bien. Y es más, decía, mi naturalismo es ecléctico, de acoger lo que me interesa de aquí, lo que me interesa del realismo, lo que me interese de la novela tradicional, la picaresca que la reivindica, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso se siente tan abrumada que bueno, Valera va a escribir un libro que la va a llamar, imitando o remedando al arte nuevo de hacer comedia de Lope de Vega, lo va a llamar el arte nuevo de escribir novelas. Y ahí, sin haber, y además lo reconoce en su pequeño ensayo, en su librito, reconoce que no ha leído las novelas naturalistas, no le interesa, a pesar de eso va a atacar a doña Emilia y al naturalismo con argumentos absolutamente alicortos, ¿no?, y bastante pedestres. Pero bueno, es que esa enorme presión le va a venir de Valera, de Alarcón, de Núñez, de Arce, de Campoamor, y las críticas son de grueso calibre, porque se la acusa de difundir la moral atea, la moral pornográfica de la moda francesa, de novela sucia. Alarcón llamaba al naturalismo la mano sucia de la novela, de novela sucia, inmunda, inmoral, pecaminosa, etc. La presión es tanto, el ruido es tan inmenso que el marido José Quiroga le dice a doña Emilia que rectifique y que deje de escribir, que rectifique públicamente de su cuestión palpitante, del libro que ha escrito sobre el naturalismo, y que deje de escribir. Entonces doña Emilia lógicamente se niega, dice que no. Esto va a suponer que, bueno, el marido le dice, por ejemplo, cuando se despide de ella, pero ¿cómo has podido escribir una novela que acabe con su protagonista dando grito a la República Federal? Se refiere a La Tribuna, que es una de las grandes novelas de doña Emilia. Y con la resolución de siempre, lo que hará es amistosamente no hay divorcio, claro, pero se separa del marido y se dedica a lo que siempre quiso, a vivir de la escritura, a hacerse escritora profesional, convertir la literatura en salario y en sistema de sustento. Va a ganar entonces en autonomía y va a ser, si cabe, una mujer más libre que siempre había sido. Una mera consecuencia de esa separación va a ser que la defensa de sus derechos individuales, y va a ser que tenga una relación de amante con Benito Pérez Galdós, que durará 3 años,
y otra con Alcalá Galdiano, mucho más esporádica, que quizá otra con el poeta ecuatoriano Juan Montalvo. Pero bueno, lo importante, lo que quiero considerar de esto es que gracias a que se han conservado las cartas que le escribió a Benito Pérez Galdós, no las de ella, aunque ahora parece que sí, diciendo que sí han aparecido las de él, perdón, las de él a ella, ahora han aparecido, pero no se han publicado y parece que es solo un rumor. El hecho es que sí se han conservado las de ella a él, y gracias a eso pues nos damos cuenta de una variante de su carácter que siempre está implícita en lo que escribió y cómo fue, y ese núcleo de su carácter estaría en la clarividencia con la que entra en la realidad para apropiársela, pero una vez que se la apropia, compartirla. Eso es el amor que sintió, pero realmente sintió amor por Benito Pérez Galdós, es lo que sintió. Compartir una realidad que ya era plena porque se la había apropiado. Eso lo llega a expresar de alguna manera en la carta, pero quizá la más clara es esta. Hay en mí una vida tan afectiva y física que puedo decir sin mentir que soy toda tuya. Una vez que tiene esa vida llena de afecto física, esa materialidad de sentirse inmersa en la vida y la ha agarrado y se la ha apropiado, ahora puedo decir que soy todo tuya, ahora la puedo compartir. Aparte de eso, las cartas se ve la inmensa inclinación al cariño que aparece sobre todo en el personaje femenino y en los niños, en las novelas de doña Emilia, pero la capacidad para lo lírico ahora está mucho más acentuada, ella que es la gran escritora épica, ¿no? Y bastaría recordar esa capacidad de cariño, bastaría recordar los vocativos que utiliza para llamar a don Benito, ¿no? Don Benito, que era grandullón, ¿no? y más bien lento, pues esos vocativos los llamaba Nico, Niquiño mío, vidiña, almita mía. Bueno, pues voy acabando. El 21 de mayo, dentro de poco, se cumplirá un siglo de la muerte de esta mujer de laboriosidad y curiosidad admirable, que al parecer no dejó de multiplicarse para que le cundiera más la vida. Si miramos atrás, no tenemos hoy más remedio que celebrar todas esas vidas de doña Emilia. Lo que queda de ella es lo que hizo, que fue mucho. Lleva quien deja, escribió Machado, en la elegía a ese amigo de ella y de él mismo, que fue Francisco Giner de los Ríos. Si lleva a la otra vida o a la muerte lo que se ha dejado, lo que se ha hecho por los demás. Y lo que queda de doña Emilia es tanto que solo he podido hoy enunciarlo, porque no fueron solo su extensa obra que nos dejó, sino que su vida también fue una obra, un trabajo de construcción de una realidad mejor, más igualitaria y más libre. Un siglo no es nada, y porque está aquí doña Emilia metida en la realidad, abriendo no solo las ventanas de la España mohosas de la Restauración, sino también las del presente. Está todavía doña Emilia llenándonos de preguntas, está llenándonos de mundo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, yo creo que por la hora que es ya, que son las 9 menos cuarto, pues deberemos ir cerrando. No sé si... No sé si, cómo lo tiene organizado, si hay preguntas. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo, pero en principio yo darle las gracias a Salvador Compán, porque ha sido un esfuerzo tremendo de preparación ha sido espectacular, la conferencia que nos has dado. Agradeceros todos también vuestra presencia.